Bien, vamos a abrir la palabra de Dios ahí, hermano, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. A ver, adelante. La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Muy bien. El tema se llama cristianismo contagioso. Ustedes hemos sabido que la tristeza se contagia, ¿verdad? Sí. La amargura se contagia, ¿sí? Sí. Pero qué mejor que contagies a las personas, ¿sí? Con la palabra de Dios, con el gozo que solamente Dios puede darnos, hermano, ¿sí? En lo profundo del corazón, todos los verdaderos seguidores de Cristo anhelan volverse cristianos que contagien su fe. Aunque sean inseguros de cómo hacerlo o de los riesgos que implica, muy en lo profundo perciben que no hay nada tan alentador como abrir una persona al amor y a la verdad de Dios. Pero esto es muy importante, aumentar nuestro nivel de motivación, que nos motivemos. Y una de las mejores formas para conseguirlo es adquirir la perspectiva de Dios con respecto a este asunto. Jesús mandó, en la Gran Comisión, mandó que hiciéramos, ¿qué? Discípulos, a todo lugar, en donde quiera que estemos. Mira que tú eres el producto de que alguien venía contagiado de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Y si alguien habló contigo, habló palabra buena, y tú fuiste contagiado, ¿sí? Debemos saber que a Dios le importa tanto la humanidad que ha diseñado todo el universo para nuestra existencia. Vamos a ver algunas evidencias de ello, hermano. Esto yo lo había visto ya antes y sí es bien certero. Aumentar o disminuir el promedio de expansión del universo, incluso en una pequeña parte, habría aniquilado la posibilidad de vida. Con poquito que se le mueva a la expansión del universo sería catastrófico, ¿sí? Si la distancia promedio entre las estrellas hubiera sido un poco más grande, los planetas como la Tierra no se habrían formado. Ninguna de las órbitas necesarias para la vida en los planetas habría existido. Si el radio del carbono y oxígeno hubieran sido ligeramente diferentes de lo que son, ninguno de nosotros podría haber respirado el aire. Cambie la inclinación del eje de la Tierra ligeramente en una dirección y nos congelaríamos en una época del año. Cámbialas hacia el otro lado y nos quemaríamos. Supón que la Tierra hubiera estado un poco más cerca o más lejos del Sol, o que la Tierra rotara en una velocidad diferente de la que lo hace. Las variaciones de la temperatura serían completamente fatales. Esto y mucho más, aunado a la muerte, al hecho de la muerte de Jesús en la cruz, nos habla de que realmente le importamos a Dios. Dile al que está a tu lado, tú le importas a Dios. Aleluya. Además, recuerda que la única razón por la que la iglesia continúa en el planeta Tierra es debido a que necesitamos alcanzar a la gente allá afuera. Hay mucha gente que no conoce nada, absolutamente nada de Dios. Conoce religión, pero no conoce a Jesús. ¿Sí? Necesitamos alcanzar a la gente que está allá afuera. Debemos quitar nuestros ojos de nosotros mismos. Necesitamos recalibrar nuestra vista
en el encargo que Dios nos ha dado. La gente perdida. Asimismo, piensa en que tú mismo fuiste alcanzado por el testimonio de alguien. Alguien te testificó y te habló de Jesucristo, de quién es Él, de que te amaba, de que a través de aceptar el sacrificio de Jesús puedes llegar a morar en los lugares celestiales eternos. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si esa persona no hubiera obedecido a la voz de Dios de hablarte del Evangelio? No estaríamos aquí. No estarías aquí donde estuviéramos. No, estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Como mucha gente está sin Dios y sin esperanza. Están perdidos, están vagando en este mundo. ¿Sí? Y lo único que conocen es la maldad. Y lo único que conocen es lo malo. Son las malas palabras, las malas actitudes, las malas acciones. Porque no conocen al Señor. Pero un día que conociste a Dios, cambió tu vida. Amén. Cambió todo tu ser, ¿sí o no? Sí. Aleluya. Un giro de 180 grados. Tremendo. Entonces vemos, hermano, que alguien te testificó de Él. Y necesita mucha gente. De lo que recibimos, necesita la gente allá afuera. Así que si a Dios le importa a la gente, más vale que a nosotros también nos importe. Así es. ¿Sí? Qué triste es ver a una gente llena de maldad y saber nosotros que va rumbo a la eternidad sin Cristo. Tremendo eso. Quizá pensamos que a lo mejor al Señor solamente le importa cierta clase de personas, pero la verdad es que a Dios le importa toda clase de personas, sin importar su condición moral, mental, económica, social, política, no me interesa. A Dios no solo le importa la clase de personas que se parecen a nosotros, es importante que sepamos esto, porque entonces así trataremos de alcanzar a todos, recurriendo a los medios de Dios. Y bien, vamos a ver en Lucas capítulo 15, y vamos a ver tres parábolas del 1 al 32, o sea, es un poco larguito, pero quiero que se lea todo, del capítulo 1 al 32. Amén. Se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y perdiere una de ellas, no deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, se pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que
apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando uno de sus criados le preguntó que qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Aleluya. Vemos esto, hermano. Fíjense bien lo que al principio dice. Se acercaban a Jesús. ¿Quién se acercó a Jesús? Eran publicanos y pecadores. Era mucha gente. Mucha gente era, hermano. ¿Sí? Y habla del interés que Dios tiene por cada uno de nosotros. Somos importantes para Dios. Si no somos importantes para la gente de aquí, somos importantes para Él. ¿Sabes por qué? Porque Él te amó tanto, Dios, que envió a su Hijo para que muriera por ti. ¿Sí? Entonces vemos ese amor y nunca digas, ese amor derramado en nuestras vidas, nunca digas Dios no me ama. Dios siempre te ama, porque pagó un precio. Cuando alguien paga un precio por algo es porque le interesa, es porque quiere tener aquello. ¿Sí? Tú compras un auto, tú compras una casa, qué sé yo, un mueble, porque lo quieres tener, ¿sí? Lo quieres tener, sí, porque te gusta, porque lo quieres. Así Dios contigo. Te amó tanto que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que tenerte siempre. Ahora, que ya en la casa de Dios, ya estando en las manos de Dios, se va. O te puede ir, que no debes irte. Pero es la libre albedrío. Él sabe que se sufre allá afuera, pero está dispuesto a perdonarte una vez que tú decidas regresar con Él. Amén. Está dispuesto a perdonarte. Y mira, no a reprocharte nada. ¿Sí? El hijo venía mal, pero el padre, ¿cuánto amor tenía el padre para con su hijo? Que rápidamente lo vistió, ¿sí? Le dio un anillo y vamos a hacer fiesta. Vengan los que danzan a la casa de Dios, porque vamos a regocijarnos, porque estaba perdido, había muerto, dice, había muerto, dado por muerto, pero ahora está vivo. Aleluya. Dice bien, hermano, vamos a ver esto.
Estamos hablando de que no hace excepción Dios de personas. Ahí juntan pecadores y publicanos, de todo. Jesús se encontraba rodeado de grandes multitudes. Había gente de toda clase. Quizá había de los que iban a la iglesia una vez al año o solo para eventos sociales, 15 años, bodas, qué sé yo. Gente a la que solo le interesaba su sanidad y no Jesús. Hay gente que no viene por sanidad, pero no vimos al Señor de la sanidad. Gente confundida, gente moralmente desmoronada, gente por las que nadie daría ni un centavo. También estaban ahí los fariseos, que trataron de condenar a Jesús por el interés que él manifestó por los publicanos y pecadores con los que él se juntaba. Jesús quería que sus verdaderos seguidores cambiaran su punto de vista acerca de los que estaban fuera de la familia de Dios. Jesús entonces empieza a hablarles en parábolas. La primera parábola es la de la oveja perdida, del pastor que deja las 99 para buscarla, quien finalmente la encuentra, la coloca en sus hombros y la lleva de regreso al redil. Posteriormente habla de la mujer que perdió una moneda, de su esfuerzo por encontrarla. De la mujer que perdió una moneda, de su esfuerzo por encontrarla. Ella prende la luz, mueve los muebles, barre la casa, etcétera, hasta encontrarla. Y cuando la encuentra se pone tan contenta que llama a sus amigas y les pide que celebren con ella. Gócense conmigo. Hay personas que se gozan contigo, hermano. Amén. Y hay personas que lloran contigo cuando has pasado por dificultades. Y se cumple la palabra. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Al final Jesús les habla del hijo pródigo, de un hombre que tenía 2 hijos y uno le pide la herencia y malgasta su dinero. Un día, mientras el joven estaba alimentando a los puercos, vuelve en sí, decide regresar a casa y pedirle perdón a su padre. El padre, que lo esperaba de día y de noche, al verlo venir, corre hacia él. Qué gozo le dio al ver a su hijo. Qué gozo tan tremendo, hermano. El hijo le dice: papá, la regué, perdóname, no merezco ser tu hijo. El padre le interrumpe y organiza un banquete. Jesús cuenta 3 parábolas seguidas. Las 3 para aclarar un asunto: recuperar lo perdido. De eso se trata. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Aleluya. Aleluya. Dice bien, los fariseos le reclaman porque come con los pecadores. Si no le dijeron, le criticaron: tu maestro come con los pecadores, cuando ellos ni siquiera se quieran acercar a ellos y ni permitir que se acercaran a Dios. Y él les dice que lo que a Dios le interesa es recuperar lo perdido. Dice bien, en los 3 casos se piden cosas de gran valor, algo que realmente importaba. La oveja perdida era importante para el pastor, ¿verdad que sí? Así es, bien importante. Cuando una oveja se pierde, Jesús va a buscarla, hermano. Va a buscarla por un lado y por otro, hasta que la encuentre. Representaba una parte muy significativa para su vida. La moneda perdida era vital para la supervivencia de la mujer. Posiblemente era viuda. ¿Sí? Y esa moneda le ayudó para seguir subsistiendo. Estas parábolas hablan de quienes realmente le interesan a Dios. Todos, dijo Jesús, que él había venido a buscar y saber lo que se había perdido, ¿verdad? A ver, Lucas 19, verso 1 al 10. Lucas 19, Amén. verso 1 al 10, adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, pero había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase yo en tu casa. Que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Ojalá que hubiera muchos Zaqueos que quieran conocer a Jesús, hermano.
Porque yo creo que tú estás dispuesto a mostrarles a Jesús, ¿verdad que sí? Amén, aleluya. Hablarles de Jesús. ¿Estás dispuesto, hermano? Amén. Quizás Dios te va a mandar o te manda a buscar a aquellos que están perdidos, a que se restauren a la comunión con Él. Sí, sí, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y que había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué digo también adelante en Juan capítulo 20, verso 22? Capítulo 20, verso 22. De Juan. Juan 20, sí. Amén. Adelante. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibir el Espíritu Santo. ¿Es eso? Sí, sí. Sí. A quienes ¿Tienen los remitiréis pecados? los pecados Serán remitidos. les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis les son retenidos. Como me envió, dije. Mire, ¿Eh? síguele, hermano. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y dijeron pues a los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y mirare y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de... A y ver, les hermana, dijo, a ver, espérame un momento. Estabas tú viendo el 22, ¿verdad? Sí. ¿sí? Sí, eso está bien. Muy bien. Estamos, es el pasaje central es el 22, ¿sí? Y es el 23 el que quiero que... Ya lo dije sí, también. pero quiero que lo lean otra vez. A quienes remitiréis Y habiendo los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviesen les son retenidos. Bien. Desde el 21 dice que como me envió el Padre, así también yo los envío, parte central ahí. Así como Jesús, como Dios envió a Jesús, así también Dios te manda a ti. Yo los envío para que en nombre de Jesús tú les hables a los que están perdidos ahorita. Vemos muchos perdidos, ¿verdad que sí? Mucha gente que está perdida por sus ideologías, por el concepto que tienen de la vida, por el concepto que tienen de Dios, ¿sí? No alcanzan a entender y comprender el propósito de sus vidas aquí. Y por eso hay muchas desviaciones, ¿sí? Y muchos se pierden, hermano. Se dice dice la Escritura que el infierno se ensancha, sin medida. ¿sí? Se ensancha, ¿verdad? Sí, ensanchó su boca el Seol para recibir a todos aquellos. O sea, tienes un encargo de parte de Dios, ¿sí? Pero si les hablas, se enojan. Sí. Tú cumples, Hay que hablar. tenemos que Hay seguir hablar, hablando. Hay que seguir hablando. ¿sí? Tenemos que hablar. Porque no, hoy ya no vas a hablar. No, sí, tenemos que hablar. A tiempo. Y fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Ahora vamos a ver. Nunca pienses que Dios dice, como el Padre me envió, yo los envío. Sí, eso es el capítulo, en el verso 21, ¿verdad? Dios, como me envió el Padre, así también yo os envío. El mandato del Padre a Jesús, el mandato de Jesús hacia nosotros. Amén. Ahora, nunca pienses que a Dios puede no importarle que a usted no le interese. Aún así te guiará a tratar a la gente de una manera diferente. Vamos a ver algunos beneficios de un cristiano contagioso. Vamos a ver primero la aventura. Son 7 beneficios. La aventura. Dios quiere que vayamos más allá de nuestra zona de confort y que asumamos riesgos. En las líneas de avance del reino necesitamos romper con la rutina para emprender las tareas de rescate. Piensa que al estar junto a tus vecinos, tú estás ahí en una misión del reino de Dios. Si sientes que tu vida cristiana carece de acción, Dios quiere cambiar tu rutina a través de volverte un cristiano que transmite su fe. Es una aventura eso. Vas a iniciar un diálogo con tus vecinos, a buscar la manera de hablarles de Jesucristo. Aventura. El otro es el propósito. El segundo es el propósito. Cuando nos involucramos en esta tarea, entendemos mejor por qué Dios nos puso en donde estamos ahora. Y en la familia que estás tú bien. Alguien dijo, ¿por qué no nací en una ciudad de esas grandes y con ojos azules? Sí, naciste de padres que escogió el Señor, ¿sí? En el país
y en la ciudad, que lo estás viendo. ¿Sí? ¿Estás viendo? Dios tiene un plan glorioso para nuestras vidas y no podemos vivir toda nuestra vida ajenos a este plan. Es increíble que podamos formar parte del plan de salvación de Dios para la tierra. Es increíble que podamos formar parte del plan de salvación de Dios para la tierra. ¿No se te hace algo Sí. grande, hermano? Amén. Que Dios te haya escogido para que formes parte de la salvación que Dios tiene para el mundo. Amén. Aleluya. Debemos de considerar y valorar eso, hermano. Aleluya. Eres parte del plan de Dios. Encajas en los planes de Dios. Aleluya. Ahora más, el tercero, el cumplimiento. Mientras entramos en esta tarea buscando el propósito de Dios para los eventos de la vida diaria, empezamos a experimentar un sentido de cumplimiento que trasciende el reino de la experiencia humana cotidiana. ¿Qué se puede comparar a ser un instrumento en la mano de Dios para comunicar su amor y alcanzar su verdad a la gente que le importa tanto que murió por ellos? Jesús habló de la satisfacción que proporciona cumplir con el plan de Dios. Juan capítulo 4, verso 31 y 38, 31 al 38. Amén. Adelante. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses? ¿Decido? Sí, hasta el 38. Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, el otro es el que siega, y yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Sí, está bien. Vean, ¿qué hizo Jesús ahí? Le dijeron que no había comido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuál fue la satisfacción de Jesús? Pero fíjense lo que dice ahí. Jesús habló de la satisfacción que proporciona cumplir con el plan de Dios. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, ¿no hay una satisfacción en ti, ¿no? Amén. Sí, Así amén. es. Cuando ves que un alma se convierte, cuando tú le hablas de la palabra de Dios, ¿no te sientes satisfecho? Sí. Gozoso, porque has hecho algo que Dios te mandó a hacer. Pero en cuanto hablaste a aquella persona, pues a lo mejor te dejó el camión, a lo mejor no comiste a tus horas, pero llega una satisfacción personal por haber hecho lo que a Dios le agradaba, hermano. ¿Sí? Él habló de la satisfacción que viene cuando cumplimos lo que se nos ha encargado. Es el cumplimiento. Ahora pasemos al crecimiento espiritual. Muchos cristianos llegan a un momento en el que se estancan en su fe y todo se vuelve una rutina. Eso, hay mucho, hermano. Hay mucho en eso. Pues llegar y sentarnos, leer la palabra y a los 8 días venir otra vez. Una rutina. Te estás volviendo religioso. Aguas con eso. Te estás volviendo religioso, hermano. El milagro de tu conversión, que en algún momento era desafiado con gran emoción, ahora es un recuerdo distante. E ir a la congregación, pues es algo que hay que hacer mecánicamente, con desgano. ¿Cómo eras cuando empezaste en el Evangelio? A todos le querías comunicar lo que ya te habían comunicado. Querías que sintieran lo que tú sentías. Querías que ellos supieran lo que tú ya sabías. Sí, estabas gozoso. Querías que toda la gente te entendiera, te comprendiera. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con el correr de los tiempos? Ya no es el mismo Juan. Ya no es el mismo. Algo pasó en tu vida. ¿Sí? Ya vienes eso antes era un recuerdo muy lejos.
Ir a la congregación pues es algo que hay que hacer, porque si no, pues voy a estar mal. Van a decir que ya no voy, que ya no me congrego. Bueno, hay que hacerlo. Pero cuando salen del aislamiento espiritual, o sea, lo hacen mecánicamente, con desgano, pero cuando salen del aislamiento espiritual y buscan lo perdido, algo increíble comienza a suceder. Cuando tú encuentras una persona que te habla de Dios, oye, te voy a decir una cosa, cuando tú estás en ese estado de desgano, de desánimo, y alguien te pregunta de tu fe, aleluya, surge inmediatamente ese amor de Dios en tu corazón para hablarle de Dios a aquella persona. Y eso te hace avivar, eso te hace empezar a sentir esa corriente, esa agua viva que fluye para vida eterna, hermano. Los ríos de agua viva empiezan a fluir. Alguien se interesa por lo que tú tienes. Y tienes a Jesús ahí, pero tienes que hablar para que salga la palabra. ¿Sí? Amén. Algo increíble empieza a suceder cuando ven a gente que no quería ser tocada y transformada por Dios. Yo no creí que iba a ser tocada esa persona, pero le hablé de Dios y aquí está en el culto. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Empiezan a experimentar un renuevo y Dios trae incluso nuevas revelaciones. Hay nuevas revelaciones que Dios te está dando, amén, a tu vida. Aleluya. Sí, amén. Dice bien. Se revitaliza la lectura de las Escrituras. Ahora tienes hambre por leer la palabra de Dios. Voy a buscar aquí, voy a buscar allá. Y ha habido veces que el Espíritu Santo te pone un texto bíblico, te da una palabra. Y yo la vi y te impulsa a buscarla. Y al verla empiezas a deleitarte en la palabra que Dios te reveló que la buscaras. Aleluya. Antes nada más se abría para aliviar la conciencia. Pues sí, pues tengo que leerla porque tengo que meditar en ella. Pero sin vida. Necesitas el Espíritu Santo, hermano, amén, para que te revolucione. Aleluya. Ahora, incluso te quieres memorizar los versículos para compartir en los siguientes encuentros cercanos que tengas con los demás. ¿Sí o no? Sí. Hoy este versículo bíblico le va a caer re bien a fulano o sutano. Yo me lo voy a aprender y le voy a decir en dónde y en dónde está. Mira, ¿sí o no? Sí. Incluso en el área de la oración hay un nuevo propósito al orar por aquellos a quienes estás compartiendo la palabra y los presentas delante de Dios. Y por los amigos y los familiares también, ¿sí o no? Sí. Hay además una gratitud renovada en tu corazón por la participación de esta tarea. Muchos cristianos están rancios por su propia apatía, egoísmo e indiferencia. ¿Conoces a alguien así? Sí. Esto también te presiona a ti, a una vida de pureza por el testimonio, porque es representante de Dios. Porque impactas a otros. Tu vida puede impactar a otros. Puedes llegar a donde quizá ningún otro cristiano está llegando. ¿Sí? Entonces es el crecimiento espiritual que todo cristiano debe tener, hermano. Nunca te estanques, nunca nos estanquemos. Siempre busquemos el crecer, el seguir avanzando. Amén. Aleluya. Antepenúltima beneficio espiritual. Estamos hablando de los beneficios espirituales. Confianza espiritual. Cuando tratamos de comunicar nuestra fe, automáticamente incrementamos nuestro conocimiento. ¿Quieres saber más de la palabra para poder así compartirla? ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque nos preparamos y defendemos nuestra fe en medio de la oposición. Hay quien se opone. Pero tú vas a buscar base bíblica para que ninguno pueda refutar lo que tú ya sabes. ¿Y que dices quién te lo dijo? Lo dice Dios. Lo dice la palabra de Dios y está escrito en tal libro y en tal parte, en tal capítulo. Amén. Aleluya. Dice bien, defendemos nuestra fe en medio de la oposición. Esto sucede todavía más cuando una de estas personas se convierte. Esto sucede, es confianza. Ahora, penúltima beneficio. Hacemos una inversión que permanece. Hacemos una inversión que permanece. Mateo capítulo 6, verso 19 y 20. ¿Qué dice por ahí? Adelante. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba entre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. A ver, checa la cita, hermano. 6:19. ¿Estás en 6:19? Mateo. Oh, 6:19. Sí. De Mateo. No, en Mateo. En Mateo. Sí, a ver si. Ay, pero no la hallaba yo acá. No nos hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orino corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aleluya. Veamos esto, hermano, que es una inversión, pero esa inversión permanece. Es seguro el tesoro del cielo, lo que estás poniendo en el cielo. Ahí no entra ni ladrón, ni se corrompe, ni se oxida. El tesoro que tú estás enviando al cielo, ahí permanece, que son las obras de justicia que tú tienes que hacer en esta tierra. Gloria al Señor. Amén, Aleluya. aleluya. Ahí no entran los ladrones, ¿verdad? No, Ni se corrompen, ni la polilla puede entrar ahí. no. Aleluya, aleluya. Hacemos tesoros en el cielo, hermano, porque donde esté nuestro tesoro, y si tu tesoro está en el reino de los cielos, tu corazón va a estar ahí. Amén, Aleluya. Dale un aplauso al Señor, hermano. Segunda de Pedro, aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 10 y 11. Verso 10 y 11, ¿qué dice? Amén. Adelante. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas las cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Eso es, muy bien. Sería bueno poner una calcomanía, fíjate bien, hermano. Está hablando de que las cosas se van a hacer quemadas, ¿sí o no? Sí. Van a ser destruidas, ¿sí? Los elementos van a ser quemados. Ahora, dice, ¿cómo, si es que se va a quemar todo, cómo nos dice, recomienda la Escritura, que debemos de vivir piadosamente? Entonces, ¿cómo debe de ser nuestro estilo de vida? Santo. Ahora, sería bueno poner una calcomanía en todas las cosas que tenemos, que dijera, pronto esto va a ser quemado. Solo como un recordatorio de que el carro, la casa, la televisión, decir, pronto se va a quemar esto. Para que tú recuerdes, hermano, que tu mirada no debe estar en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Aleluya. Esto está sujeto a corromperse y a deshacerse, y finalmente será destruido en una gran lluvia de fuego, que es futuro. Aquí lo dice el Señor. Y qué error invertir tanto tiempo y energía en cosas que no durarán, que no van a permanecer nunca, jamás. Ahora, aunque no pongamos esas calcomanías, debemos entender esta lección importante y reorientar nuestras vidas a las cosas que permanecen. Dios, su reino, la gente como tú y yo, solo esas cosas son dignas de su pasión central, ¿sí? Amén. Hemos hablado, hermano, de que la gente pone todo su amor en las cosas de la tierra. Amén, aleluya. Y decir, ay, mi casa. Ay, mi casa. Se va a quedar. Aunque sea lo más preciosa que sea, va a ser destruida. Amén. Último beneficio espiritual, de los 7 beneficios. Un honor muy grande. ¿Sabes cuál es el honor más grande? El honor de ser agente de Dios. Gloria a Dios. Es el honor más grande que Dios te da, hermano. Sí, amén. Aleluya. Veamos lo que dice Hechos 1:8. Hechos 1:8. Aleluya. Amén. Adelante, hermano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Mira, hermano, hablando Dios, mira, hermano, hablando Dios de que te va a equipar con el Espíritu Santo, ¿sí? Y una vez ya equipado con el Espíritu Santo, te manda a ser su agente especial, ¿sí? Quiero que seas mi testigo.
¿Sí? ¿En dónde? ¿Y en dónde? ¿Y en dónde? En donde camines, en donde transites. Había una persona un cristiano que siempre se hacía el corte de pelo y decía, Señor, indícame a qué peluquería voy. Indícame para poder hablar de ti. Así es que él empezaba a mirar y sentía la dirección de Dios, y a donde iba que le cortara el pelo, tenía el tiempo suficiente para hablar, para exponer la palabra de Dios, para hablar de Jesucristo. Y era aceptada, ¿por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo lo dirigía. Este tiene necesidad de mí. Ve, hazte el corte de pelo ahí y hay resultados, hermano. Amén. Qué honor tan grande es ser agente de Dios, hermano. El honor de ser agente de Dios. Seremos sus testigos. Dios nos dejó todo el proyecto de expansión de su reino a la iglesia. Amén. A ti y a mí. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos concedió este gran honor. No fue nuestra idea. Fue la suya, fue la de Dios. Amén. Para eso nos puso aquí el Señor. Última cita, Juan 15, 8 al 11. Amén. Aleluya. Adelante, hermano. ¿Qué dice? En eso os No sé, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. ¿Hasta el qué? Hasta el 11. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he dado, les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Así como yo les he amado, permanezcan en mi amor. Dice, si guardares mis mandamientos, ¿qué dice? Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabe que hay una cosa? Que a muchos se les acabó el gozo. Sí. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué se les acabó el gozo? Porque no han permanecido en el amor de Jesús. Así es. Porque no han permanecido en el amor de Jesucristo, por eso se les ha acabado el gozo. ¿Sí? Y dice Jesús, esto yo les he dicho, para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Es un cumplimiento del deseo de Jesús, de que tú tengas amor y que tengas el gozo. Amén. ¿Tienes el amor de Jesús? Tienes el gozo de Jesús, hermano. Amén, aleluya. Aleluya. Entonces, fíjense bien, tenemos que contagiar a la gente. Es más, hermano, yo me tengo que pensar esto, que si tú estás caminando en santidad delante de Dios, estás caminando conforme a la voluntad de Dios, y en cuando te acerques a una persona, vas a impactar a esa persona con tu sola presencia. Amén. Dice el canto, mi santidad es el cetro de su reino. Aleluya. Gloria a Dios. Se van a impactar Amén. y van a decir, algo tienes tú que me atrae. No es otra cosa que el amor de Dios, hermano. Amén. El amor de Dios que está en tu corazón. Por eso, qué honor tan grande ser agente de Dios, hermano. Amén, aleluya. Dios te bendiga mucho, hermano. Aleluya.